Capítulo 572. Gran condena de las 7 familias. 2. ¿Tú? Los cuerpos de Jun Baitian y Jun Doansui temblaban de furia. Aunque sabían que las 7 familias guardián iban claramente en contra de ellos con malas intenciones, no tenían palabras para refutarlas. El crimen de perder el sello del emperador demonio había estado presionando a la familia Jun como una montaña durante todos estos años. Incluso si habían pasado 100 años, seguía siendo pesado hasta el punto de que no podían respirar. Comparado con la identidad de Jun Che antes, este asunto era realmente el talón de Aquiles de la familia Jun. Era como un demonio de una pesadilla del que no se podía librar ni escapar, torturándolos durante 100 años. A menos que llegara un día en que pudieran recuperar el sello del emperador demonio, tendrían que cargar con las cadenas de este pesado crimen de generación en generación. No importa cuán poderosa fuera la familia Jun hoy, no importa qué gran genio produjeran en estos 100 años, y no importa qué tipo de mérito hicieran, aún no podrían escapar de este talón de Aquiles que las otras familias podían pisar libremente. Basta. La pequeña emperatriz demonio levantó sus mangas y dijo fríamente: El asunto de que la familia Jun perdiera el sello del emperador demonio no fue a propósito en primer lugar. Ahora que ya han sufrido un centenar de años de severo castigo, incluso esta emperatriz ha dejado de tener en cuenta este asunto. Entonces, ¿bajo qué autoridad los denuncias una y otra vez? Pequeña emperatriz demonio, ¿cómo podría un crimen tan grave de la familia Jun ser limpiado con solo 100 años de castigo? Elian Kwan gritó con una cara llena de angustia. Lo que la familia Jun ha perdido fue el sello del emperador demonio, el sello del emperador demonio. Lo que han truncado es el futuro de la línea de sangre del emperador demonio. Por un pecado tan grave, incluso exterminar a toda su familia no sería exagerado. 100 años de castigo básicamente no valen ni un ápice. Y el castigo que la familia Jun ha sufrido no ha sido más que una restricción de recursos, como se puede llamar, castigo severo. Hu Fan Kui dijo: Lo que el patriarca Elian ha dicho es correcto. Y es definitivamente la voz de los corazones de todos los ciudadanos de la ciudad imperial demonio en estos 100 años. La gravedad del pecado de la familia Jun es demasiado enorme, y la pequeña emperatriz demonio también es demasiado indulgente. En estos 100 años, la pequeña emperatriz demonio ha sido tolerante con la familia Jun. Pero ser tan tolerante con un crimen tan grande, ¿quién en el mundo lo aceptaría? Dado que la pequeña emperatriz demonio no está dispuesta a dar un castigo realmente severo, y no está dispuesta a desterrar a la familia Jun, no tenemos más remedio que obedecer. Sin embargo, otorgar esta píldora del Señor a la familia Jun. Perdona a mi familia Hu Fan, pero somos incapaces de aceptarlo pase lo que pase. En el momento en que la voz de Hu Fan Kui se aquietó, Nangongxi dijo inmediatamente: Definitivamente no estamos codiciando esta píldora del Señor, pero desde que la pequeña emperatriz demonio fue nombrada hace 100 años, ha habido innumerables personas que ayudaron a la pequeña emperatriz demonio y obtuvieron méritos. Sin embargo, la pequeña emperatriz demonio desea otorgar esta píldora del Señor a una familia con un pecado tan mortal. Como familias guardián, naturalmente no tenemos más remedio que obedecer las órdenes de la pequeña emperatriz demonio. Pero incluso si aceptamos esto, si este asunto se difunde, las olas de opinión pública se activarán sin duda en el reino demonio ilusionario, provocando innumerables quejas y acusaciones. También se le dará un impacto enormemente grande al nombre santo y poderoso de la pequeña emperatriz demonio. Pequeña emperatriz demonio, por favor reconsidéralo. Nuestras acciones son por el bien de la pequeña emperatriz demonio y el nombre poderoso que toda la línea de sangre del emperador demonio ha llevado hasta el día de hoy. Los patriarcas de las 7 familias guardián del ala este intentaron persuadir uno tras otro, cada una de sus palabras dirigida contra la familia Jun. Sin embargo, cada una de sus palabras fue gritada sonora y justamente. En sus palabras, la familia Jun había sido durante mucho tiempo una familia extremadamente vil e imperdonable, y si la pequeña emperatriz demonio otorgara esta píldora del Señor a la familia Jun, entonces ella sería una gobernante necia que disgusta al mundo entero.
Si las objeciones solo hubieran venido de una sola familia, entonces la pequeña emperatriz demonio podría haberlas suprimido fácilmente. Sin embargo, estas 7 grandes familias habían discutido esto en secreto, destacándose juntas. Sus palabras y actitud eran incomparablemente duras. Incluso las personas que estaban sentadas en la esquina del salón imperial demonio y no tenían la menor idea de las circunstancias políticas de la ciudad imperial demonio podían sentir claramente la fuerte sensación de presión. El patriarca de la familia Xiao, Xiao Zifeng, dijo en voz alta: Nuestras 12 familias guardián hemos custodiado la línea de sangre del emperador demonio durante 10.000 años con un solo corazón, sin embargo, la familia Yun la ha acortado. No importa a quién se le otorgue la píldora del Señor, nuestra familia Xiao no tendrá la menor objeción. Sin embargo, solo otorgándosela a la familia Yun, nuestra familia Xiao se desanimará sin fin. Incluso innumerables ciudadanos del mundo se desanimarán, pensando que como gobernante del reino demonio ilusionario, la pequeña emperatriz demonio aún otorgó recompensas sin importar el pecado de uno, permitiendo que los pecadores se regocijaran y dejando desanimados a los meritorios. Esta píldora del Señor no se puede otorgar a la familia Yun pase lo que pase. Además, la persona que perdió el sello del emperador demonio en ese entonces fue el patriarca anterior de la familia Yun, Yun Kangai. El antiguo emperador lo había nombrado rey, lo consideraba en gran estima, e incluso le había entregado el sello del emperador demonio para que lo custodiara. Sin embargo, Yun Kangai, en cambio, había ido en contra de la confianza del antiguo emperador, se había infiltrado por la fuerza en el continente profundo del cielo, y al final, había perdido el sello del emperador demonio. Se podría decir que fue un acto extremadamente imprudente y tonto, una acción totalmente imperdonable. Básicamente, ya no merece el honor de ser rey demonio. Así que... Cierra la boca. No puedes humillar a mi padre. Cierra la boca, no puedes humillar a mi abuelo. Antes de que Xiao Zifeng pudiera terminar sus palabras, 2 rugidos atronadores sonaron al mismo tiempo. Xiao Zifeng, con el cultivo de un monarca de nivel 3, en realidad se había estremecido por el temblor causado por estos 2 rugidos, e incluso su corazón se había encogido ferozmente por un momento. En el instante en que se dio la vuelta, se encontró instantáneamente con el rostro aterrador de Yun Qingong, que ya se había hundido por la furia inmensa. Entre estas 2 voces rugientes, una provenía de Yun Qingong, mientras que la otra provenía de Yun Che. Cuando la pequeña emperatriz demonio propuso la idea de otorgar la píldora del soberano a Yun Che, tanto Yun Qingong como Yun Che habían predicho que el duque Wei definitivamente haría que las 7 grandes familias o los muchos palacios ducales intervinieran, y la mejor razón sería naturalmente el pecado de la familia Yun de hace 100 años. Por lo tanto, con las 7 grandes familias colaborando para ir en contra de ellos, no se sintieron sorprendidos en lo más mínimo. Ambos habían estado simplemente observando con miradas frías sin hacer un solo comentario. Sin embargo, las palabras de Xiao Zifeng claramente estaban humillando a Yun Kangai, lo cual había pisoteado despiadadamente su línea de fondo. Yun Qingong respetó a su padre toda su vida y lo había tratado como su cielo. Cada vez que pensaba en ese viejo y marchito cadáver de su padre que vio hace un mes, la culpa, el remordimiento, el odio y el dolor que sentía eran como innumerables flechas que atravesaban su corazón. Yun Kangai era el abuelo de Yun Che, e incluso más que eso, una persona que usó su propia vida para salvar a Yun Che de la formación de supresión del alma del poder celestial. Con su propia muerte, le explicó a Yun Che lo que eran los parientes. Podían enfrentarse a innumerables asuntos con calma y serenidad, sin embargo, cuando se trataba de palabras que empañaban a Yun Kangai, ¿cómo podían soportarlas? Enfrentándose a la furia de Yun Qingong, 11 Xiao Feng tembló ligeramente en su corazón, pero ¿cómo podía mostrar una actitud tan débil bajo los ojos de todos los presentes? Con una sonrisa fría, dijo: ¿Humillar? ¿La verdad que todo el mundo conoce se ha convertido en humillación? ¿Acaso me he equivocado en algún punto? En ese entonces, si no hubiera sido por Yun Kangai. Cierra la boca. La expresión de Yun Qingong se volvió lívida.
Mi padre poseía un espíritu indomable, tenía una conciencia que era clara para los cielos y la tierra, clara para el antiguo emperador, y clara para la familia Yun. Un ser despreciable como tú no es ni siquiera digno de pronunciar el nombre de mi padre. Si te atreves a empañar a mi padre con otra palabra, llegará un día en que yo, Yun Kingon, te quitaré la vida personalmente. Este discurso tan agitado mostraba claramente la ira que albergaba Yun Kingon. Evidentemente, al tocar los asuntos de Yun Kangai, había perdido la calma hasta cierto punto. Yunche frunció el ceño y dijo: Padre, un humilde lacayo con intenciones ocultas como él ni siquiera merece que padre se ocupe personalmente de él. Aunque sí tengo algunas preguntas que realmente deseo hacerles. Yunche dio un paso adelante y con una expresión fría se enfrentó a los patriarcas de las 7 familias. Con una leve sonrisa, dijo: Ustedes, 7 grandes familias, para evitar que nuestra familia Yun obtenga la píldora del soberano, se unen como uno solo, Eso es correcto. El grave pecado de perder el sello del emperador demonio, qué excusa tan maravillosa y perfecta. Entonces, déjenme adivinar. En cuanto a los cristales divinos de venas púrpuras que todos ustedes han perdido ante nuestra familia Yun antes, esa promesa definitivamente no se cumpliría tampoco, ¿verdad? Lo que Yunche usó fue un tono interrogativo, más que un tono dudoso. Los rostros de las 7 grandes familias cambiaron ligeramente. Antes, cuando transmitían sus voces entre sí, ya habían estado en connivencia, diciendo que definitivamente no entregarían realmente los cristales divinos de venas púrpuras a la familia Yun. Olvídense de 2,5 kilos, ni siquiera darían la más mínima cantidad. Después de impedir que la pequeña emperatriz demonio entregara la píldora del soberano a la familia Yun, su siguiente plan era trabajar juntos para presionar, para incumplir el acuerdo de entregar 2,5 kilos de cristales divinos de venas púrpuras. Ahora que Yunche lo había revelado, ninguno de ellos mostró una expresión de incomodidad, sino que, aprovechando la ocasión, dijeron: Yunche, tienes razón. Esos 2,5 kilos de cristales divinos de venas púrpuras, mi familia Chiyán, definitivamente no se los daremos a su familia Yun. Nuestra familia Hyufang definitivamente tampoco se los entregará. Jajajaja, parece que todos pensábamos lo mismo. Incluso si mi familia Nangong tuviera que destruir estos 2,5 kilos de cristales divinos de venas púrpuras, definitivamente no se los entregaremos a la familia Yun ni siquiera una pizca. Mi familia Lin es igual. Olvídense de 2,5 kilos de cristales divinos de venas púrpuras, ni siquiera les entregaríamos 5 cabellos. Su familia Yun lleva numerosos pecados, ¿qué cara tienen para recibir los cristales divinos de venas púrpuras de nuestras familias guardianas? Aunque estaban siendo claramente descarados y negando sin vergüenza lo que habían prometido a los ojos de todos, cada uno de ellos gritaba con una actitud tan exaltada y un espíritu tan elevado. Evidentemente, el gran pecado de la familia Yun que era conocido por todo el mundo era en lo que confiaban con seguridad. Yunche se rió fríamente. 2,5 kilos de cristales divinos de venas púrpuras son lo que ustedes prometieron. El duelo anterior también terminó con su derrota. Sin embargo, actualmente, todos ustedes lo niegan de una manera tan grandilocuente. Ustedes, las dignas familias guardianas que han estado en la cima durante 10.000 años, son realmente desvergonzadas. Es simplemente ridículo y lamentable hasta el extremo. ¿No tienen miedo de que los poderosos nombres que han mantenido durante 10.000 años se conviertan en el hazmerreír del reino demoníaco ilusionario? ¿Y qué? Dijo el patriarca de la familia Bai, Bai Yi. Preferimos convertirnos en el hazmerreír del mundo que darles a su familia Yun ni siquiera una pizca de cristales divinos de venas púrpuras. El pecado de la familia Yun es totalmente imperdonable. Incluso el destierro sería el castigo más leve, y limpiar a toda la familia ni siquiera sería suficiente. Sin embargo, en estos 100 años, el hecho de que su familia siga estando a la par con nuestras familias guardianas ya está despertando las sospechas de todo el mundo. Si les entregamos nuestros cristales divinos de venas púrpuras a la familia Yun definitivamente alcanzará la prominencia, mientras que la nuestra definitivamente se debilitará. La familia Yun es una familia pecaminosa que ha cortado la línea de sangre del emperador demonio.
No solo no han recibido el castigo que merecen, sino que incluso van a sobrepasar al resto de las familias guardianas. Si ese es el caso, no solo se producirá el caos en la ciudad imperial demonio, sino que también se producirá el caos en todo el reino demoníaco ilusionario. ¿Incluso el antiguo emperador demonio no podrá dormir en paz bajo las 9 fuentes? En comparación con el caos dentro de nuestro reino demoníaco ilusionario y la vergüenza para el nombre del emperador demonio, ¿y qué si nos ridiculizan como gente sin fe? Dijo Elian Quan con una expresión solemne. En estos 10.000 años, hemos sido leales a nadie más que al emperador demonio, y si es por el emperador demonio, ni siquiera tememos la muerte. ¿Y qué si nuestro nombre y nuestra reputación se manchan? A pesar de que estaba negando de forma descarada y despreciable, bajo la protección del pecado de la familia Yun, sus palabras se habían convertido en hazañas que demostraban lealtad al linaje del emperador demonio, y el grado de responsabilidad que tenían con el reino demonio ilusorio. Esto causó que todos en la familia Yun parecieran explotar en furia. Sin embargo, Yunche simplemente se rió a carcajadas. Ja 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 ja, qué bien dicho, leal a nadie más, y qué bien dicho, si es por el emperador demonio, ni siquiera temeríamos la muerte. Ustedes, grandes familias, son tan leales, y por el bien de esta lealtad, incluso renunciarían a sus reputaciones. Entonces, en el momento en que su risa terminó, la expresión de Yunche se volvió repentinamente fría como la piedra. Dando un paso adelante, con una mirada de halcón, señaló hacia los patriarcas de las 7 grandes familias, y su voz tronó. Hace 100 años, cuando el antiguo emperador demonio cayó al continente profundo celestial, mi abuelo se adelantó para salvarlo sin la menor vacilación. Entonces, ¿qué pasó con ustedes? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Por qué los que no se preocuparon por la muerte, los que arriesgaron sus vidas para salvar al antiguo emperador demonio, fueron mi abuelo y nuestra familia Yun? ¿Por qué no fueron sus supuestas familias las que son, completamente leales, y por el bien del emperador demonio, ni siquiera temerían la muerte? En ese momento, ¿dónde estaban ustedes? ¿Y dónde estaba su supuesta lealtad? El furioso interrogatorio de Yunche dejó completamente mudos a todos estos patriarcas, quienes estaban dando diversos discursos elocuentes antes. Capítulo 573. Gran condena de las 7 familias. 3. El fuerte interrogatorio de Yunche sorprendió a los 7 grandes patriarcas que inicialmente estaban mostrando un poderío imperioso. Era como si de repente hubieran tragado una espina de pescado. Solo después de un buen rato, Xiao Zifeng finalmente rugió con los ojos muy abiertos. Yunche, ¿tu familia Yun todavía tiene la cara para sacar a relucir los asuntos de entonces? En ese momento, si Yun Kangai no se hubiera marchado apresuradamente al continente profundo celestial, ¿cómo habría perdido el sello del emperador demonio? Yunche soltó una risa fría. La razón por la que mi abuelo tuvo que ir al continente profundo celestial es completamente clara para todos los ciudadanos del reino demonio ilusorio. No fue por su propio bien, no fue por la familia Yun, ni fue para perder el sello del emperador demonio. Fue para salvar al emperador demonio que había caído al continente profundo celestial. Xiao Zifeng, ¿por qué no te atreves a responder directamente a mi pregunta anterior? En ese momento, cuando el antiguo emperador demonio cayó al continente profundo celestial, cuando mi abuelo lideró a 10 grandes ancianos de la familia Yun para rescatarlo, ¿qué estaban haciendo tus 7 grandes familias? ¿Por qué ninguno de ustedes fue a rescatarlo? Respóndeme. Esta pregunta que Yunche había planteado provocó que los corazones de los 7 patriarcas se apretaran incontrolablemente, porque para ellos, esta era una pregunta demasiado aguda. En ese momento, cuando el antiguo emperador demonio cayó al continente profundo celestial, todos habían creído que la probabilidad de que sobreviviera era cercana a 0. Nunca habían ido al continente profundo celestial antes, así que si se hubieran infiltrado apresuradamente, había una gran posibilidad de que perdieran la vida. Al mismo tiempo, las 12 familias guardianas habían prosperado durante 10.000 años y habían estado compitiendo en secreto en la oscuridad.
Si los expertos de su familia perdieran la vida en el continente profundo celestial, las fuerzas de la familia definitivamente declinarían. Por lo tanto, no se atrevieron, y en lo profundo de sus corazones, básicamente no estaban dispuestos a correr un riesgo tan grande. Solo Jun Kangay insistió en que definitivamente no creería que el antiguo emperador demonio ya estaba muerto sin ver el cadáver con sus propios ojos. Decididamente lideró a los 10 grandes ancianos más fuertes de la familia y viajó al continente profundo celestial. Por lo tanto, debido a este interrogatorio preciso de Jun Che, no pudieron evitar sentirse culpables en sus corazones. Xiao Zifeng exhaló y luego dijo solemnemente: «Niño ignorante». En ese momento, el antiguo emperador demonio cayó en manos de los 4 santos fundamentos del continente profundo celestial. La fuerza de los 4 santos fundamentos era extremadamente formidable, y más importante aún, el continente profundo celestial era el territorio del enemigo. Si nos hubiéramos infiltrado apresuradamente, solo estaríamos invitando a las bajas. Incluso si tuviéramos que salvarlo, hay que hacer preparativos suficientes y hacer planes largos y profundos. ¿Planes largos y profundos? ¡Qué bien dicho! Planes largos y profundos. Jun Che comenzó a reírse burlonamente. ¿Cuál es el deber de una familia guardiana? Es proteger el linaje del emperador demonio. Para proteger bien el linaje del emperador demonio, lo primero que debemos hacer, que también es nuestro deber más básico, es proteger bien al emperador demonio. Ya que ustedes sabían que el antiguo emperador demonio estaba en una situación tan precaria, entonces deberían haber sabido que cada segundo que pasaba, más peligro corría el antiguo emperador demonio. Como familia guardiana, lo que se debería haber hecho era el rescate inmediato e incondicional del antiguo emperador demonio, y mientras el antiguo emperador demonio estaba en un momento tan crítico, ustedes. El patriarca de la familia Xiao, una de las dignas familias guardianas, realmente dijo las palabras, planes largos y profundos. Jun Che señaló a Xiao Zifeng, con el rostro lleno de ira. Simplemente no puedo entender. Como patriarca de una familia guardiana, cuando se enfrenta a una crisis que afecta la vida del emperador demonio, ¿dónde encontraste la cara para decir estas palabras? Cuando caes en manos del enemigo, y cuando tu vida está en juego, ¿también deberías hacer planes largos y profundos? Cuando tu hijo cae en las garras de una bestia feroz, ¿también tienes que hacer planes largos y profundos? Cuando ves que a tu esposa le quitan la ropa, ¿también vas a hacer planes largos y profundos? Usted. ¿Qué tipo de estatus tenía Xiao Zifeng? Era el patriarca de una de las familias guardianas, la cantidad de personas a las que se inclinaba en todo el reino demonio ilusorio se podía contar con los dedos de una mano, y mucho menos los que lo regañarían. Actualmente, en realidad estaba siendo regañado con un dedo apuntando a su nariz por un junior como Jun Che frente a todos los héroes del reino. Además, a pesar de estar furioso más allá de su cabeza, en realidad no pudo refutar una sola palabra, y su pecho parecía como si pudiera explotar. Jun Che se rió fríamente. ¿Qué planes largos y profundos? ¿Qué excusa tan ridícula y descaradamente triste? Claramente tenían miedo de que ustedes mismos corrieran peligro en el continente profundo celestial, miedo de que las fuerzas de su familia sufrieran un revés, y por lo tanto decidieron ignorar la vida y la seguridad del antiguo emperador demonio. El reino demonio ilusorio tuvo paz y estabilidad durante 10.000 años, disfrutando de una prosperidad cada vez mayor cada día. Sin crisis ni dificultades, es comprensible que mantener la lealtad sea difícil. Hace 100 años, cuando la crisis golpeó, fue exactamente el momento para que las 12 familias guardianas le devolvieran al emperador demonio los 10.000 años de prosperidad para realizar los deberes de un guardián. Sin embargo, cuando el antiguo emperador demonio se enfrentó a una crisis, los únicos que arriesgaron sus vidas sin dudarlo para salvarlo fueron nuestra familia Jun, solo nuestra familia Jun, mientras que ustedes. Jun Che apuntó hacia adelante, con la voz temblorosa. Las mismas familias guardianas, sin embargo, para proteger sus propias vidas, para los intereses de sus propias familias, ustedes realmente ignoraron la vida del emperador demonio. Y aún así, están aquí, gritando las palabras, planes largos y profundos, de una manera tan superior.
Esto solo es suficientemente malo, pero cuando el antiguo emperador demonio murió, cuando mi abuelo murió, cuando 10 grandes ancianos de nuestra familia Yun murieron, no solo ninguno de ustedes sintió vergüenza o culpa o se expió, sino que ustedes se unieron para difamar la heroicidad de nuestra familia Yun. Además, ustedes incluso han esparcido mentiras por todo el reino demonio ilusorio, han destruido la reputación de nuestra familia Yun y han presionado a la pequeña emperatriz demonio, que acababa de ser nombrada en ese entonces, para que impusiera un castigo a nuestra familia Yun, causando que nuestra familia Yun, que claramente había sido extremadamente leal, y que acababa de perder a su patriarca de manera dolorosa, sufriera un castigo y un gran declive durante 100 años. Hasta el punto de que incluso hoy, ustedes están colaborando, queriendo expulsar a nuestra familia Yun de las familias guardianas. ¿Cómo podrían ustedes, con acciones viles y feas y caras descaradas, ser dignos del título de familia guardiana? Cada palabra de Yunche era como un trueno, llena de indignación, sacudiendo ferozmente las almas de todos. Todas las voces en la sala se habían silenciado, y cada persona estaba mirando a Yunche con expresiones atónitas. Al escuchar sus condenas, sus corazones se agitaron durante mucho tiempo. Che. Bien dicho. Jun Qingon apretó los puños con fuerza. No dijo una sola palabra y observó en silencio a este hijo suyo, que lo hacía sentir aún más orgulloso, e incluso un poco irreal. Los rostros de los 7 patriarcas se volvieron increíblemente feos. Aunque Yunche parecía increíblemente agitado y parecía haber perdido el control de sus emociones, cada una de sus frases y palabras era como una aguja venenosa tras otra, golpeando directamente sus puntos débiles. El patriarca de la familia Hufang Kui, dijo con dureza: Cierra la boca. Yunche, tienes muchas agallas para atreverte a difamar a nuestras familias guardianas. En ese momento, el lugar donde cayó el antiguo emperador demonio fue el continente profundo celestial. No cualquier tierra peligrosa normal. Ni una sola de nuestras 12 familias guardianas había ido alguna vez al continente profundo celestial. No solo fue imposible que la infiltración apresurada de Yun Kangai salvara al antiguo emperador demonio, sino que incluso provocó su propia muerte en ese lugar. Fue una acción extremadamente tonta. Cierra tu boca apestosa. Antes incluso de esperar a que la voz de Hufang Kui se callara, Yunche ya había gritado en furiosa condena. ¿Mi abuelo era un tonto? Si mi abuelo era un tonto, ¿cómo pudo haber recibido el título de rey demonio, y no tú, Hufang Kui? ¿Podría ser que el antiguo emperador demonio también fuera un tonto? Hufang Kui abrió y cerró la boca varias veces, sin embargo, básicamente no tenía palabras con las que pudiera refutar. Si mi abuelo era un tonto, ¿por qué el que más prosperó hace 100 años fue nuestra familia Yun, y no tu familia Yufang? Si mi abuelo era un tonto, ¿por qué era el experto número 1 entre su generación en ese entonces? ¿Por qué su nombre sacudió al mundo y recibió el respeto de todos los expertos en la ciudad imperial demonio? ¿Por qué fue el único rey demonio en la historia del reino demonio ilusorio? Mientras que estos logros son completamente ajenos a tu familia Yufang, tu gran patriarca y tú, Hufang Kui. Si mi abuelo era un tonto, entonces tú, Hufang Kui, ni siquiera podrías compararte con el cerdo más tonto y humilde. Tú. La cara de Hufang Kui se puso verde por un momento, luego blanca en el siguiente. En cuanto a si mi abuelo era un tonto, cualquiera que haya conocido a mi abuelo, haya estado en contacto con mi abuelo o incluso haya oído hablar de mi abuelo a través de rumores, debería tener claro eso. La voz de Yunche se había calmado y su mirada tembló ligeramente. Mi abuelo no era tonto. Era más recto que nadie y más inteligente que nadie. Tenía muy claro cuál sería el resultado si tuviera que llevar consigo a los 10 grandes ancianos más fuertes de la familia al continente profundo cielo. Ese era el continente profundo cielo en el que él y los 10 grandes ancianos podrían morir. Si eso sucediera, la familia Yun perdería sus 11 pilares más fuertes, 11 de ellos. Y todos los 11 monarcas de etapa tardía que tenían. Esto haría que la fuerza de la familia Yun, que ocupaba el primer lugar entre las 12 familias guardianas, cayera a la más débil en una sola noche. Sin embargo, mi abuelo todavía decidió hacerlo. Sin dudar, sin volverse.
Ni una sola persona en la familia Yun se opuso a ello, y ninguno de los 10 grandes ancianos se retiró. Porque nuestra familia Yun es una familia guardiana, y proteger al emperador demonio es la mayor misión de nuestra familia Yun. En las creencias de mi abuelo, la vida del emperador demonio era mucho más importante que la suya, y en las creencias de nuestra familia Yun, la seguridad del linaje del emperador demonio supera con creces la seguridad del linaje de nuestra familia Yun. Esta es la misión de nuestra familia Yun, y también es la lealtad y el orgullo de nuestra familia Yun. Pero ¿cómo fuimos recompensados por la lealtad de nuestra familia Yun? Los ojos de Yun Che, que miraban fijamente a las 7 familias, estaban llenos de odio. Hubo calumnias y presiones de ustedes, familias que habían ignorado la crisis del antiguo emperador demonio, y hasta hoy, ustedes siguen colaborando para desterrar a nuestra familia Yun. Durante una crisis tan grande para el linaje del emperador demonio, ninguna de sus familias sufrió ni una sola baja, ni siquiera la más mínima lesión. La lealtad y el sacrificio que el antiguo patriarca de nuestra familia Yun había hecho por el linaje del emperador demonio fue incluso descartado como tonto. ¿Cuál de las familias aquí no es digna del nombre de guardián? ¿Cuál de las familias aquí debería ser desterrada? ¿Podría ser que los ojos de todos en el mundo estén tan ciegos que no pueden ver la verdad obvia que tienen ante sus ojos? Las palabras de Yun Che habían golpeado ferozmente cada una de sus cuerdas del corazón, y cada par de ojos que había sido inconscientemente cegado por los rumores. Bien dicho, bien dicho, bien dicho, digo. Las manos del viejo Mufei Yan temblaban. Levantando la cabeza, dijo con un suspiro. Hermano pequeño Yun, este es tu nieto. Con un nieto así, deberías estar sonriendo incluso en la muerte. Joven patriarca. Los ojos de cada persona de la familia Yun estaban enrojecidos, y sus caras estaban completamente rojas. Las palabras de Yun Che habían ventilado todos los agravios, resentimientos e indignación de estos últimos 100 años. Había gritado todas las voces que habían reprimido amargamente y que no pudieron gritar desde lo más profundo de sus corazones. Más aún, había proclamado el orgullo y el honor de su familia Yun. Cada uno de ellos estaba agarrando fuertemente sus brazos, incluso la sangre de sus cuerpos parecía estar a punto de hervir, pero sus ojos estaban en cambio llenos del parpadeo de lágrimas. Gran patriarca, ¿estás escuchando esto? El joven patriarca está actualmente rectificando tu nombre, rectificando el nombre de nuestra familia Yun. Cuando los muchos ancianos recordaron a Yun Kangai, que había muerto en el continente profundo cielo, cada uno de ellos se afligió desde lo más profundo de sus corazones, y las lágrimas continuaron fluyendo sin fin. Xiao Zifeng y Hufan Kui, los 2 grandes patriarcas, fueron en cambio condenados por Yun Che hasta el punto de que era como si la sangre de perro hubiera llovido sobre sus cabezas. Sus expresiones eran tan feas como si hubieran comido estiércol de vaca, e incluso después de contenerse durante mucho tiempo, todavía no podían decir ni una sola palabra de refutación. Del mismo modo, las expresiones de los otros 5 patriarcas eran extremadamente feas de ver. Hoy, no se enfrentaban solos a Yun Che, ya que los héroes del reino los rodeaban por los lados. Si iban a ser completamente reprimidos por la familia Yun hoy, entonces la dirección de la opinión pública, que habían controlado durante 100 años, podría cambiar completamente. En sus ojos, la edad de Yun Che solo podía describirse como un infante, sin embargo, la toxicidad de sus labios y la agudeza de su lengua habían traumatizado todos sus corazones. Esta fue la primera vez en sus vidas que experimentaron lo que se llamaba corazones destrozados con cada palabra. El patriarca de la familia Lin, Lin Yiyan, apretó los dientes y dijo bruscamente: Yun Che. Hablas de alabar la lealtad, inventando excusas para tu familia Yun con tus palabras. Escucharlo suena tan ridículo que incluso se te podrían caer los dientes de la risa. Yun Kangai era en efecto una persona excepcional, pero sus acciones hace 100 años fueron extremadamente tontas y conocidas por todo el mundo. Si no fuera tonto, ¿por qué habría traído el sello del emperador demonio al continente profundo cielo, y no se lo habría entregado al pequeño emperador demonio antes de su partida? De lo contrario,
el sello del emperador demonio no se habría perdido. Ridículo. ¿Quién es ridículo aquí? Yunche se burló con ojos fríos. El sello del emperador demonio fue entregado a mi abuelo por el antiguo emperador demonio para su custodia. La razón por la que un artículo tan importante se le entregó a mi abuelo fue por la confianza ilimitada en mi abuelo. Mi abuelo fue leal al emperador demonio toda su vida, así que ¿cómo podría traicionar esa confianza en lo más mínimo? Sin la orden del antiguo emperador demonio, mi abuelo definitivamente no se lo entregaría a nadie más. Aunque el antiguo emperador demonio había caído al continente profundo cielo en ese entonces, mi abuelo creía firmemente que el antiguo emperador demonio aún no había muerto. Incluso con los innumerables peligros, incluso si había posibilidad de muerte por su decisión, mi abuelo seguía sin estar dispuesto a entregar el sello del emperador demonio sin permiso. Esa es la confianza y la lealtad entre un maestro y su súbdito. Mientras que tú, Lin Guiyan, en realidad sientes que esto es ridículo. Incluso si el antiguo emperador demonio viviera 10.000 años más, definitivamente no dejaría el sello del emperador demonio para que lo guardara una persona como tú. ¿Qué cualificaciones tienes para criticar a mi abuelo? La cara de Lin Guiyan se hundió, pero luego, reveló una sonrisa fría y desagradable. Esta especie de lealtad ciega es básicamente una broma. Los ojos de Yunche se entrecerraron mientras miraba fríamente a Lin Guiyan. Lin Guiyan, ¿sabes lo que es la verdadera lealtad en este mundo? Déjame decirte entonces, es exactamente la lealtad ciega de la que hablas. En este mundo, la forma más clara y pura de lealtad es la lealtad ciega. ¿Cuál de todos los reyes y emperadores no desearía que sus propios ministros fueran ciegamente leales? ¿Cuál de todos los maestros no desearía que sus propios subordinados fueran ciegamente leales? Tienes razón, mi abuelo fue ciegamente leal al antiguo emperador demonio. En sus ojos, el antiguo emperador demonio era el cielo mismo. En sus ojos, la vida del antiguo emperador demonio superaba la suya. Mientras que tú, Lin Guiyan, que cuelgas la palabra lealtad de tus labios, no puedes hacerlo. No solo no puedes, sino que ni siquiera te sientes avergonzado, y en realidad llamas a esto una broma. Todos en la familia Lin, mejor recuerden bien las palabras que dijo su patriarca antes, definitivamente no deben ser demasiado leales a su patriarca. De lo contrario, a sus ojos, eres una broma. Una broma, dice. Yun. Che. Tú. Lin Guiyan señaló a Yunche, su cuerpo temblaba. Para alguien que considera una broma la lealtad ciega al emperador demonio, su identidad es en realidad incluso el patriarca de una familia guardiana. Esta es simplemente la vergüenza de una familia guardiana. Que nuestra familia Yun sea una de las mismas familias guardianas que la tuya, incluso se siente vergonzoso en sí mismo. Tal persona en realidad tiene la cara para criticar a mi abuelo. Lin Guiyan, discúlpame por mi franqueza. Pero ni siquiera tienes la cualificación para lamer los pies de mi abuelo. ¿Patriarca de la familia Lin? Mis nalgas. Capítulo 574, Sello del Emperador Demonio, 1. Las palabras de Yunche no tenían ni una pizca de respeto por su posición inferior, ni por el patriarca de una familia guardiana. Más bien, estaban llenas de profundo desprecio, asco e incluso odio. Cada una de sus condenaciones era aún más venenosa y extrema. Lin Guiyan había vivido casi 200 años, pero nunca antes había sido condenado de una manera tan insoportable en su vida. Sus labios se tornaron morados y su cuerpo entero temblaba. En su furia desgarradora, casi vomitó un bocado de sangre. Yunche soltó una risa fría. Despectivamente, apartó su mirada de Lin Guiyan y fijó sus ojos en el patriarca de la familia Bai Yi. Bai Yi, hace 100 años, cuando el antiguo emperador demonio estaba en apuros, ¿qué hacía vuestra familia Bai? ¿Por qué no fuisteis a rescatarlo con todo el poder de vuestra familia? Y después, ¿con qué derecho presionasteis a nuestra familia Yun? Dad a nuestra familia Yun, la sangre del emperador demonio y al reino demoníaco ilusorio una razón convincente. Cuando los ojos de Yunche se posaron sobre él, el corazón de Bai Yi pareció temblar incontrolablemente por un momento. Apretó los dientes y se obligó a hablar con calma. Yun Che.
Con cada una de tus palabras, exageras desesperadamente la lealtad de la familia Yun, pero no mencionas en absoluto su pecado. Si no fuera porque la familia Yun perdió el sello del emperador demonio, porque el pequeño emperador demonio, en su gran noche de bodas, se habría lanzado en solitario al continente cielo profundo causing la ruptura de la sangre del emperador demonio desde ese momento? Todo esto es culpa de vuestra familia Yun. Ja, ja, ja. Como si hubiera oído alguna especie de enorme broma, Junche rió en voz alta. En el momento en que su risa terminó, sus ojos se volvieron increíblemente fríos. Gracias a nuestra familia Yun. Bai Yi, debes felicitarte por tener la cara de decir esas palabras. Hace 100 años, el pequeño emperador demonio estaba desesperado. Pero, la pérdida del sello del emperador demonio fue la razón de su desesperación. Según la descripción de mi padre, aunque el pequeño emperador demonio era una persona sentimental, definitivamente no era alguien que actuara por impulso. A una edad temprana, ya había demostrado la dignidad de un emperador. ¿Cómo podría morir debido a la desesperación por la pérdida del sello del emperador demonio? Si el emperador demonio solo tuviera un carácter así, ¿cómo podría el reino demoníaco ilusorio haber sido guiado a la prosperidad hasta el día de hoy por la sangre del emperador demonio? Lo que causó la desesperación del pequeño emperador demonio fueron las malditas familias guardianas. Junche rugió con fuerza. El antiguo emperador demonio cayó en el continente cielo profundo y su vida corría peligro. Como único heredero de la sangre del emperador demonio, incluso si estaba preocupado por su padre, definitivamente no podía arriesgarse a ir en su ayuda por su cuenta, ni había necesidad de que lo hiciera. Porque la sangre del emperador demonio tenía a las imponentes familias guardianas. Debían haber partido a rescatarlo sin dudarlo ni un segundo. Sin embargo, de las familias guardianas encargadas de protegerlo, solo nuestra familia Yun hizo todo lo posible para salvarlo. Mientras que ustedes, el resto de las familias guardianas, fueron cobardes que no quisieron correr ningún riesgo por el emperador demonio y esgrimieron innumerables excusas. Incluso antes de que se encontrara el cadáver del antiguo emperador demonio, ustedes ya afirmaban que era imposible que siguiera con vida, y hasta le urgieron al pequeño emperador demonio que sucediera al trono. Al mismo tiempo, en colaboración silenciosa, nos oprimieron a nosotros, la familia Yun, que habíamos perdido nuestro pilar. Las familias guardianas más confiables se comportaron de una manera insoportable, revelando su egoísmo, vileza y fealdad. ¿Cómo no iba a desesperarse el pequeño emperador demonio al ver su decepción? La razón por la que el pequeño emperador demonio se apresuró a ir al continente cielo profundo en solitario fue porque ninguna de las familias guardianas se presentó a salvar al antiguo emperador demonio. Abatido por la tristeza y la desesperación, su única opción fue salvarlo él mismo. Porque esa persona era su padre. Junche apretó ligeramente los dientes y su mirada fue como un puñal. ¿Quién causó la desesperación del pequeño emperador demonio? ¿Quién lo obligó a salvar a su padre por su cuenta? ¿Quién cortó por la fuerza la última sangre del emperador demonio? Si en aquel entonces hubieran colaborado con la familia Yun, y hubiéramos entrado en el continente cielo profundo juntos, incluso si al final no se hubiera podido salvar al antiguo emperador demonio, ¿cómo podría haber causado tal desesperación en el pequeño emperador demonio? Bai Yi, siendo vuestra familia Bai una de las principales culpables, ¿dónde encontraste la cara para decir esas palabras anteriores? ¿Dónde la encontraste para sermonear a nuestra familia Yun? Nuestra familia Yun tiene la conciencia limpia ante el cielo, la tierra y el emperador demonio. Incluso si nuestra familia Yun se ha debilitado por vuestra reprensible opresión durante 100 años, los corazones de los discípulos de nuestra familia son magnánimos y sin vergüenza, nuestras espaldas son rectas como una montaña. Mientras que vuestra familia Bai, incluso si eres Bai Yi, el patriarca de la familia Bai, basically no mereces que los discípulos de nuestra familia Yun te miren a los ojos. El brillo en los ojos de la pequeña emperatriz demonio se agitó y no se pudo calmar durante mucho tiempo. La atmósfera en el salón cambió constantemente. La expresión y la mirada de cada persona también cambiaban gradualmente. En estos 100 años, era sabido por los ciudadanos del reino demoníaco ilusorio que la familia Yun había ido apresuradamente al continente cielo profundo para salvar al emperador demonio, quien claramente había enviado un mensaje de muerte. Al final,
no solo no salvaron al emperador demonio, sino que perdieron la vida en el continente cielo profundo y perdieron el sello del emperador demonio. Debido a la pérdida del sello del emperador demonio, el corazón del pequeño emperador demonio se llenó de tristeza y desesperación. Después de emborracharse en su noche de bodas, por impulso, se dirigió al continente cielo profundo. Esta era la versión que todos en el reino demoníaco ilusorio conocían, haciendo que la familia Jun siempre pareciera una familia adolescent en los corazones de todos los ciudadanos del reino demoníaco ilusorio. Cortar la sangre del emperador demonio era un crimen absolutamente imperdonable. Sin embargo, las palabras de Jun Che, su condena y su discurso que parecía impulsivo, contenían palabras claras y resonantes. Cada uno de ellos golpeó directamente en sus puntos débiles, causando un cambio gradual y terremoto en sus opiniones sobre el pecado de la familia Jun, con el que habían estado familiarizados durante los últimos 100 años. Las personas que podían entrar en el salón del emperador demonio eran señores de sus respectivos lugares, diferentes de aquellos mortales comunes que solo podían seguir ignorante y no pensar por sí mismos. En 100 años, bajo el esfuerzo conjunto de las 7 familias para mover la opinión pública, los ojos de la gente del mundo eran como lagos claros teñidos con aceite nuboso. La voz de Yunche fue como una enorme roca que cayó en el lago, despejando su visión poco a poco, permitiéndoles pensar y reflexionar claramente por sí mismos, haciendo que les resultara más fácil distinguir la verdad de las mentiras. Y ustedes dos, Chiyan Bailey y Nangong Si. Yunche disparó una mirada despectiva a Bai Ji una vez más, antes de dirigir su gas hacia Chiyan Bailey y Nangongsi. Hace 10.000 años, cuando vuestras familias Chiyang y Nangong estaban en peligro, ¿quién fue el que las salvó a ambas? ¿Quién permitió que vuestras familias vivieran hasta el día de hoy e incluso sostuvieran tal posición y prosperidad? No solo la sangre del emperador demonio les dio a ustedes la gracia celestial de salvarlos y reestructurarlos, sino que siempre los tuvo en alta estima a ambos. El Fiend Dragon Solar Whip de vuestra familia Chiyang fue otorgado por el emperador demonio. La Sky Splitting Sword de vuestra familia Nangong también fue otorgada por el emperador demonio. Chiyan Bailey, ¿aún recuerdas quién te salvó la vida hace 160 años, cuando estabas entrenando en el mundo exterior y tu vida corría peligro? Fue mi abuelo. Para salvarte, no solo fue incapaz de activar su manejo profundo durante 10 años, sino que incluso perdió un espíritu del rayo que había refinado con tanto esmero. Nangong Si, en tus días de juventud, full of beans, te dirigiste a las afueras de la ciudad sin permiso y, desafortunadamente, te encontraste con una bestia vil. ¿Quién te salvó de las garras de esa bestia vil? También fue mi abuelo, Yun Kangai. La expresión de Yunche se torció ligeramente, y cada una de sus palabras estaba llena de una furia atronadora. Las 2 vidas de ustedes fueron salvadas por mi abuelo, salvadas por nuestra familia Yun. Nuestra familia Yun solo les tuvo gran bondad, cuando hubo algún tipo de cuenta por cobrar o algún rencor. Sin embargo, después de que mi abuelo murió, ¿cómo trataron a nuestra familia Yun? ¿Cómo demostraron su lealtad al emperador demonio? Chiyan Bailey y Nangong se abrieron la boca. Luego, coincidentemente bajaron la cabeza al mismo tiempo, sin poder decir una sola palabra. Pensad en la celestial bondad que el emperador demonio os ha concedido a ambos. Pensad en la misión de guardianes que habéis cumplido durante 10.000 años. Pensad en la primera regla de vuestras familias, y en todos los motivos y las artimañas detrás de las acciones que habéis cometido hoy. ¿Podéis enfrentaros al emperador demonio? ¿Podéis enfrentaros a vuestros títulos de familias guardianas? ¿Podéis mirar a todos los ancestros de vuestras familias a la cara? Pensad en lo que sucederá después de vuestra muerte, tendréis la cara para ver a vuestros ancestros y a los antiguos emperadores demonios en el más allá. Nangong Si y Chiyan Bailey se sacudieron al unísono. Sus rostros estaban pálidos como la muerte, y sus manos estaban heladas. ¿Y tú, Elian Kwang? Yunche dirigió su mirada hacia Elian Kwang, el patriarca que había estado detrás del mortal intento de asesinato de Xiao Yun en aquel entonces. Según había dicho Yun Qinggong, también había sido el primero en someterse a Du Kuai, y su avaricia era evidente.
Niño de los Yun, cierra esa boca. Cuando la mirada de Yunche se posó sobre él, el corazón de Elian Quan dio un vuelco. Bajo las airadas reprensiones de Yunche, fue como si plato tras plato de estiércol cayeran sobre Xiao Zifeng, Xufan Kui, Lin Guiyan, Bai Yu, Chiyan Baili y Nangongxi. Ni siquiera pudieron resistirse o contraatacar, así que ¿cómo no iba a tener miedo? Por lo tanto, sin esperar a que Yunche lo condenara, Elian Quan robó la primera oportunidad de hablar y rugió. Por muy elocuente que seas, por muchas excusas que tengas, ni se te ocurra tratar de encubrir el hecho de que ustedes perdieron el sello del emperador demonio. Un pecado tan enorme como este, por muchas veces leales que sean los Yun, incluso si toda la familia muriera, todavía sería incapaz de redimirlos. Que todo el mundo sepa del pecado de vuestra familia Yun y que la pequeña emperatriz demonio os castigue por vuestros crímenes son cosas más que merecidas. ¿Un pecado celestial? Yunche rió fríamente. ¿Qué pecado? El verdadero pecado es vuestra egoísta indiferencia hacia la seguridad del antiguo Daemon Emperor. El hecho de que todos ustedes obliguen al pequeño Daemon Emperor a morir de desesperación es el verdadero pecado. Un montón de gente con malas intenciones es, sin duda, un pecado enorme. Porque todo esto no es un accidente, sino la consecuencia de la fealdad y la vileza que todos ustedes poseen. Si en aquel entonces no solo nuestra familia Yun, sino las 12 familias en su conjunto, hubieran ido juntas al continente profundo cielo, ¿qué habría que temer de los 4 sagrados lugares? Tal vez incluso habríamos podido salvar con seguridad al Daemon Emperor, y el sello del Daemon Emperor no se habría perdido, y el pequeño Daemon Emperor no habría muerto. La sangre del Daemon Emperor no se habría marchitado desde entonces. ¿Quiénes fueron los causantes de todo esto? ¿Quiénes fueron los verdaderos pecadores? El sello del Daemon Emperor se perdió por culpa de nuestra familia Yun, pero mi abuelo viajó al continente profundo cielo para salvar al antiguo Daemon Emperor. La pérdida del sello del Daemon Emperor no fue en absoluto su intención. No solo no habría deseado que el sello del Daemon Emperor se perdiera, sino que incluso habría dado su vida para protegerlo. Eso no fue un crimen, sino simplemente un error, y fue un error por el que no podía hacerse nada. Todos ustedes son los verdaderos pecadores. No. La voz de Yunche se detuvo de repente. Alzó la cabeza suavemente y dijo con solemnidad. Mi abuelo, sencillamente no cometió ningún error. En el momento en que pronunció esas palabras, extendió de repente su mano, y un haz de luz profunda blanca y suave apareció en el centro de su palma. Elian Quan, abrí bien vuestros ojos de perro y ved lo que es esto.